Chacha, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Te saludo. Fuerte abrazo, querido. ¿Cómo te va? Hola Max, hola Carlos, hola a toda la gente, ¿cómo están? ¿Cómo va? Acá estamos tratando de hacer un programa que ¡pum! Perfore el rating y que donde el entrevistado diga una barbaridad y un columnista diga una barbaridad más grande que la que ha dicho el entrevistado, y entonces así vamos acumulando odios y enojos en el televidente que toma partida por uno o por otro. Pero en el medio de ese intento en el que fallamos todos los domingos, y te lo debo decir, somos especialistas en fallar con Carlos. Estaba muy contento porque aparece la posibilidad de charlar contigo, que cuando uno rápidamente se mete en tu vida, se mete en las cosas que haces, las tecnologías, si para algo sirven, es lamentablemente para conocer a alguien rápidamente cuando lo debería conocer en profundidad. Pero la primera pregunta que te hago es, con el compromiso de los derechos humanos que has tenido y con la universidad y con todo, ¿cómo sentís este momento donde tanta gente siente ausencia, donde tanta gente se siente, o por lo menos yo percibo, y Carlos también, porque lo hemos hablado mucho, ese estado de orfandad, ese estado desaprensivo de lo colectivo? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué reflexión? ¿En qué pensás? Vos sabés que es verdad lo que vos marcás respecto a un poco un sentimiento que hay en la sociedad con respecto al tema de esta orfandad que vos estabas marcando. Eh, a mí en lo particular te digo, y esto es particular, es algo muy, muy personal. Justamente me motiva a tener un enemigo claro, me motiva a tener un enemigo claro. Ah, me gusta eso. Eh, es muy difícil cuando vos tenés a alguien que habla parecido o que quiere tomar tus propias palabras y vos tenés al enemigo adentro. Acá claramente tenés un enemigo que está del otro lado y eso te motiva justamente a tener indicadores, horizontes, faros mucho más claros que los que podrías llegar a tener eh, cuando a veces vos decís, bueno, en el gobierno o en la construcción del Ejecutivo tenés a alguien que es, supuestamente es tuyo, Ujú, ¿sí? ujú. Eh, hablo claramente de nuestro gobierno anterior, ¿no? Sí, Yo sí, sí, me sí, sí, te entiendo me refiero perfectamente y la gente también, quédate tranquilo. Entiendo. nacional y popular, pero eh, también, digo, los otros días charlaba con una amiga, y es más, charlaba con la esposa de Sergio Maldonado, y entonces salía en una charla, salía esto de decir, bueno, los nuestros, ¿no? También, bueno, esto, definir también quiénes son los nuestros, ¿no? Porque también yo te sentía recién y hablábamos o hablabas de, por ejemplo, canales como puede ser C5N, y donde vos decís, ah, bueno, es un canal amigo, es un canal así, y a veces te encontrás con cada comentarios o cada cuestiones antirrevolucionarias, antiperonistas, anti-latinoamericanas, que son muy fuertes, ¿no? Eh, entonces, digo, quedan pocos espacios como este, donde les agradezco que me hayan invitado a poder hablar con ustedes, eh, en función de poder decir dos o tres ideas que tengan que ver realmente con lo nacional y popular. Ujú. Ahora, esta orfandad que vos marcás no solamente tiene que ver con eh, lo terrible de a quien tenemos delante, ¿no? No solamente Milei, sino su vicepresidenta, sino todo su gobierno, sino por otro lado también la falta de dirigencia y la falta de corona que hay, si se quiere, y nuevamente entre comillas, paréntesis, corchetes, los nuestros. Ujú. ¿No? O sea, no se ve, no se ve. ¿No? Entonces creo que es un momento difícil para la militancia en general, eh, pero en lo personal, a mí por lo menos me motiva por tener justamente un enemigo claro. Muy bueno, el punto me parece buenísimo. Ahora,
ese enemigo claro, eso que vos decís, bueno, yo no titubeo porque sé que esto está en la vereda del frente, entonces no estoy con claroscuro, no estoy con durmiendo con el enemigo o con alguien que me lleva por un camino inacertado que hace un daño irreparable, hace mucho más daño y en eso advierto lo que decís, o sea, culturalmente hace mucho más daño no hacer lo que tenés que hacer cuando el enunciado tuyo eh, es ese que aquel que claramente te dice lo que va a hacer como Milei y su gente. Ahora te pregunto, las herramientas que están utilizando, que han cambiado en este tiempo, las herramientas tecnológicas, las formas de comunicación, pensar que ganan una elección sin abrir un local partidario, mantener a la política en esto que es eslogan, mentira sobre mentira, no importa lo que digo, voy y vuelvo. ¿Qué consecuencias ves vos que puede traer a los sectores nuestros ese modo de asimilar? Porque ¿sabes qué me pasa? Veo que ellos gritan y nosotros gritamos y nadie argumenta y nadie propone y nadie hace, entonces veo que cada vez caemos más en esa degradación de lo que es la política como la conocimos. Creo que sí, creo que estás en el punto justo eh, respecto a la cuestión de lo que es la situación actual con respecto a la tecnología. Ujú, Eh, nosotros estuvimos, eh, digo nosotros, digo, todos los que somos de una generación que hemos estado, que a lo mejor pintábamos paredes, como vos bien decías, o estábamos en la puerta de una universidad panfleteando, íbamos a la unidad básica, dábamos una charla, una conferencia, y, y seguimos militando desde ahí cuando las tecnologías nos ganaron la retaguardia. ujú, Básicamente creo que es una de las tantas razones por las que podríamos explicar el fracaso mínimamente electoral, no, ujú. no del gobierno anterior, sí por una de las razones del fracaso electoral. Los chicos hoy no conciben la vida si no es a través de una pantalla. Mientras nosotros hablamos en general y tenemos un debate, y yo lo siento muchas veces en la televisión, en programas, en conferencias, eh, estamos debatiendo todavía la cuestión del Estado, qué Estado queremos, y que es un poco la discusión que tendríamos que tener, nos ha entrado por la ventana otra discusión, que es la de Estado-corporaciones. O sea, hoy de lo que estamos hablando es justamente si Estado sí o Estado no. Este invento, que no es ningún invento, mi ley, que ya ha tenido otras tentativas mundiales en otras partes del mundo, eh, tiene que ver con esto, tiene que ver con, no es casual, digamos, su discurso de querer destruir el Estado, Mm. porque justamente lo que se está dando a nivel global es la destrucción del Estado en función del mercado. Eh, básicamente hay un punto que es que cuando se crea el Estado, básicamente, y hablamos inclusive, podríamos hablar de la generación del 80 acá, en la Argentina, y ese primer liberalismo, había toda una parte, digamos, dentro de las instituciones o dentro de lo que era la realidad económica que a los sectores privados o a los sectores de poder no les interesaba. No digo la seguridad, la educación, la salud pública. Eso se fue, si se quiere, sobre todo el golpe de gracia se tiene en los 90 cuando aparece esto de la administración de la pobreza, ¿no? Y aparecen los programas de Naciones Unidas y aparecen eh, distintos formatos donde era rentable que hubiese gente que de alguna forma hiciera negocios con con la pobreza. Sobre todo en un momento donde si el modelo que tenía la Argentina era un modelo productivo, pasaste, igual que todo el mundo a partir de 1973, pasaste a un formato que es financiero. Básicamente, hoy la gran acumulación mundial tiene que ver con lo financiero. No es casual entonces que si esto empezó en el 73, este nuevo formato haya ingresado en el país
en el 76, y eso es gran parte, si se quiere, de lo que explica la gran cantidad de desaparecidos, o los 30.000 desaparecidos que tenemos en la República Argentina. Pero la discusión, y yo creo que hasta el 2004, por poner una fecha arbitraria, con la llegada de, de la tecnología participativa en 2.0, con ese tipo de tecnología que nos permite participar y opinar, ¿no? Humberto Eco decía una frase, dice, cualquier idiota ahora puede opinar en las redes lo que antes opinaba después de un vino en un bar. Claro. Entonces, en realidad aparece una gran cantidad de estúpidos y una gran cantidad de formatos que tiene que ver con la virtualidad. Y acá hubo un cambio, en el 2004 hubo un cambio de paradigma, hubo un cambio de modelo, hubo un cambio de poder, cómo interpretamos la realidad, cuál es el sentido, o sea, hay un cambio de sentido, ¿no? Hay un cambio, si se quiere, en la forma de captar todas las cosas. Y esta forma de captar todas las cosas, hace un tiempito corto, un tipo que se llama Eric Sabin, que estuvo acá en el país dando unas conferencias y presentando unos libros. Y el tipo tiene una categoría muy, muy interesante, que es la pantallización de la cultura. O sea, la realidad adquiere entidad, ¿sí?, a partir de que está en una pantalla. Ahora, Sacha, Todo pasa por la pantalla. déjame meter una Sí, pregunta en este punto. Porque, digo, vos sos de alguna manera, no, sos responsable de una universidad, tenés una larga historia vinculada con la cultura, y estamos en un momento en donde el presidente viaja a los Estados Unidos, se sienta con Zuckerberg y, y dice, voy a hacer la reforma del Estado, que en realidad lo que él plantea es una suerte de batalla cultural, instalando digamos, la inteligencia artificial como modelo educativo en la Argentina. Y mi pregunta es, ¿qué puede hacer la universidad frente a eso? Porque leo esta semana que, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata, de donde yo salí, pusieron una cátedra transversal de feminismo que tiene que ver con responderle de alguna manera a un gobierno que cierra el Ministerio de las Mujeres. Digo, yo no sé si eso es bueno o es malo, la verdad que deberíamos ver cómo acciona y cómo funciona. Pero la pregunta es, ¿qué acciones puede tomar la universidad? La universidad en su conjunto, digo, ¿no? En ponerse de acuerdo los 50 y pico de rectores de las universidades para hacer las cosas juntos, no para cortarse solo como la Universidad de Buenos Aires y recibir la guita mientras los demás se cagan de hambre. Digo, ¿qué puede hacer o qué pueden hacer aquellos que están al frente de este nivel de educación para frenar ese tipo de cosas? yo creo que hay que empezar de cero, porque vuelvo a repetirte, estamos en un momento de un cambio de paradigma real. O sea, no estamos hablando de la misma realidad de aquellos que vivimos en la década de los 60, de los 70, de los 80. La realidad es otra. O sea, el 2.0 cambió la realidad. El planteo es totalmente otro. Te cuento antes de contestarte una anécdota. Charlaba con alguien que está en posgrados en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, eh, una, una profesional de las ciencias de la educación, y me decía que, por ejemplo, para cuestiones administrativas y no administrativas también, cuestiones que tienen que ver con la cátedra, cada vez ponen más emojis para poder comunicarse con los alumnos, para que tengan que leer menos y puedan entender lo que se le está diciendo. Estamos entrando en una situación que se llama analfabetismo sistémico, que es la persona lee, comprende, puede leer, ¿sí? Esto es la diferencia con respecto al analfabetismo, pero al tercer renglón, al cuarto renglón, la mente se le bloquea y deja de comprender o deja de tener interés en lo que está leyendo. Y estamos en una cultura de la imagen. Por eso digo, y ahora contestando a la pregunta que vos me hacías,
yo soy de la vieja escuela, o por lo menos mi opinión, con respecto a que la educación en general y la educación universitaria siempre es ideológica. Básicamente es ideología. Aunque estés dando, no sé, teoría de los conjuntos, que en la época del proceso lo prohibieron, ¿no? En matemáticas, tenés siempre ideología. Siempre estamos hablando de ideología cuando estamos hablando de educación. Entonces, esto hace que estamos hablando entonces del Estado, porque es el Estado el que reproduce ideología, ¿no? Esto, las viejas herramientas del Tusser, ¿no? O sea, una de las tantas herramientas que tiene el Estado para reproducirse va a ser la educación. Entonces, la educación es ideología. Y en ese marco de la discusión del Estado, de qué Estado queremos, es que nos tenemos que poner a discutir qué tipo de educación. O sea, hablemos de Estado y hablemos de educación. Pero el problema que tenemos ahora es un poco lo que te decía antes, o les decía antes, que es, nos entra por la ventana otro problema, que es Estado sí, Estado no. Ya no es qué Estado queremos, sino Estado sí o Estado no. Y esto fue un poco también la disquisición que hubo en las últimas elecciones. Aunque la gente supiera o no supiera lo que estaba votando, lo que se ha votado es un modelo justamente de no Estado. Entonces, lo que tenemos que estar discutiendo, que es qué tipo de Estado y qué tipo de educación, es ahora mucho más complejo porque estamos discutiendo si tenemos Estado o no tenemos Estado. Entonces, es difícil poder hablar de educación si educación es reproducción ideológica del Estado, es muy difícil poder hablar de educación cuando vos no tenés Estado, o no tenés un Estado claro, cuando vos no tenés hacia dónde ir, qué querés construir, qué Estado, qué idea clara tenemos, qué nos plantea, qué dirigencia nos plantea algún tipo de idea que podamos implementar. Entonces, lo que suele pasar en las universidades, la mía es una fundación universitaria, nosotros tenemos terciarios, pero el problema que tenemos nosotros es que cuando justamente necesitamos tener una guía desde los diversos ministerios de educación, no se encuentra. Porque en realidad los ministerios de educación en la Argentina terminan siendo un parche, de un parche, de un parche, de un parche, de distintas gestiones, donde cada funcionario que te toca tiene su propio libro. Entonces, no hay tampoco claro qué tipo de Estado se quiere. Y entonces las universidades, que son las que tienen que aportar profesionales que piensen juntamente la realidad, no encuentran una línea clara, no encuentran una directriz clara que diga, bueno, vamos por acá, esto es lo que queremos. Entonces, vos me preguntás ahora cuál sería el rol de las universidades. Y obviamente hay que empezar no desde la lógica de que alguien nos venga a decir, bueno, mire muchachos, nosotros queremos discutir el Estado y estas son las propuestas, sino empezar a construir el Estado desde las propias universidades, dando batalla también a la existencia justamente de ese Estado. Porque hoy por hoy, y yo creo que si este gobierno llega a término, el nivel de destrucción que va a generar y el nivel de destrucción que va a generar con respecto a las universidades, y que no es casual lo que está pasando con las universidades y el presupuesto, me parece que es justamente porque saben que es a partir de el debate y la construcción universitaria donde van a salir resultados claros para la reconstrucción de lo que van a dejar. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es justamente pensar como hizo la generación del 80, aunque yo no estoy de acuerdo con los lineamientos de la generación del 80, pero parar la pelota y No, pensar con un el proceso país sí. con un para adelante. Alguna vez tendríamos que hablar y profundizar. Te agradezco el paso, te agradezco las palabras. Me quedo con esto del enemigo claro, me gusta muchísimo, lo tomo. Me parece que en todos los procesos de verdadero cambio hay que saber contra qué se lucha, por qué se lucha y además cuánto daño te puede hacer algo propio mal hecho. Es increíble,
pero levantaste estamos hablando de esto, que por supuesto no le importa a nadie, una pelotudez, estamos hablando de la educación, el Estado, el bienestar común, todas las cosas, las pequeñas cosas de la vida, cuando en realidad te quería preguntar cosas mucho más profundas, si habías comprado el patito, si estabas siguiendo el DNU, si estás enojado con Milei. Yo te quería hacer preguntas más profundas, pero elegimos este camino de la boludez y aumenta la gente que está vos lo podés ver también, Sasha, lo puede ver todo el mundo. En el proceso que estás hablando, aumentó muchísima la gente que te está escuchando. Y a partir de eso nosotros nos sentimos bien porque estamos hablando de estas cosas. Pero alguna vez me gustaría que volvieras al programa y que pudiéramos hablar de los tiempos de la educación, de los tiempos universitarios y del cortoplacismo en el que vivimos. Cómo entra una cosa en otra, cómo entra un proceso. Vos recién hablabas de una cuestión matemática que conozco bien, y entonces yo decía cuánto tiempo se necesita para los análisis, para los procesos, para el pensar, y el cortoplacismo en el cual se están desarrollando en el campo de batalla las acciones. Pero lo dejo para otra juntada y espero que no sea la última. Que esté en Buenos Aires, además que por ahí te puedas venir. Y que te puedas venir en Capital acá al estudio y lo podamos charlar acá. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar este domingo en La Gran Estafa. Abrazo grande, bueno, tomo el guante y en algún momento nos vamos a ver por allí. Nos vamos a ver acá.